Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana hablaremos sobre la evolución histórica del derecho de propiedad. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca toda la evolución histórica del derecho de propiedad aplicando este conocimiento al caso concreto. La propiedad en la comunidad primitiva. La comunidad primitiva es precisamente la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. La comunidad primitiva surge con el hombre mismo. El hombre fue nómada al principio porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Se dedicaba a la recolección de frutos y a la caza-pesca siguiendo el curso de los ríos. La estructura económica de la sociedad primitiva era, como su nombre lo dice, atrasada y primitiva. Como los hombres todavía no dominaban la naturaleza, dependían mucho de ella. En esta sociedad de comunidad primitiva existía la propiedad colectiva de los medios de producción, por lo que la producción también se realizaba en forma conjunta. Todo esto trajo como consecuencia la distribución comunitaria de los bienes y por tanto la ley económica de la comunidad primitiva, que representa las características fundamentales de dicho modo de producción. Al no existir propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen clases sociales. Por lo tanto, las relaciones sociales de producción de la comunidad primitiva son relaciones de cooperación y ayuda mutua, relaciones armónicas, es decir, no existe la explotación del hombre por el hombre, porque se produce apenas lo necesario para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es una sociedad de autoconsumo, de autosubsistencia. Esta sociedad produce solo bienes que se consumen casi inmediatamente. No se produce excedente económico, por tanto no hay explotación ni clases sociales. Los instrumentos de producción, desde la simple piedra en este estado natural, la edad de piedra, luego tallada y pulida, posteriormente se utilizan los metales. Edad de los metales, el cobre, el bronce y el hierro, hasta llegar a elaborar hachas y arcos, cuchillos y otros instrumentos. Al mejorarse los instrumentos de producción, se crea la división natural del trabajo, determinada por el sexo y la edad. Las mujeres, las mujeres trabajan, los niños y otros, desde luego los hombres el suyo. Cada quien tenía su trabajo. La mujer juega un papel importante en esta sociedad, ya que es la encargada de la distribución de la producción, lo que da una importancia económica y también política, y esto nos lleva al matriarcado, característica fundamental y decisiva en los asuntos de la sociedad. Continúa con su desarrollo hasta que llega la primera división social del trabajo, los que se dedican a la caza y a la pesca y los que se dedican a la agricultura y el pastoreo, división que permitió el aumento de la producción y de la productividad. Para el problema del agua se elaboraron vasijas de barro y naciendo de esta forma la segunda división del trabajo, ya en la transición de la comunidad primitiva al esclavismo. Al continuar el desarrollo de la sociedad se produce más de lo que se necesita para subsistir y se crea el excedente económico, haciendo posible el intercambio y surgen los mercaderes, lo que representa la tercera división social del trabajo. La propiedad colectiva de los medios de producción va evolucionando y pasa de la propiedad colectiva a la familiar, llegando hasta la propiedad privada de los medios de producción. A cada modo de producción le corresponde también una superestructura, es decir, un conjunto de concepciones que el hombre tiene de sí mismo y del universo. A cada modo de producción le corresponde también un periodo de transición donde las características del antiguo modo de producción van desapareciendo al mismo tiempo que aparecen las nuevas características de un modo de producción más desarrollado. El periodo de transición puede durar un tiempo largo según se vayan desarrollando las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. La importancia de este periodo está en la desaparición de formas atrasadas y la aparición de formas sociales más desarrolladas. Extinción de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva desaparece con la evolución de los medios de producción, cuando comienza a darse la división del trabajo y comienza a organizarse. La edad de los metales da inicio al fin del régimen de comunidad primitiva.
El periodo calcolítico se caracteriza por la evolución de la agricultura y la ganadería y por la iniciación de la metalurgia, trabajos de los metales. Comenzó también en el cercano oriente a mediados del siglo V, milenio antes de Cristo. El primer metal que se trabajó fue el cobre y por esta razón este periodo se denomina también Edad del Cobre. Desde el cercano oriente, especialmente Anatolia, Siria, Mesopotamia e Irán, el trabajo de los metales se extendió hacia el Mediterráneo. Debido a que el cobre era apenas más resistente que la piedra, no pudo subsistirla en los trabajos agrícolas y en la tala de árboles. Por esta razón se siguieron utilizando herramientas de piedra y madera. El trabajo del bronce, aleación de cobre y estaño, se inició a mediados del siglo IV milenio antes de Cristo, en zonas montañosas del norte del cercano oriente. Esta región se había entrado ya en la historia, puesto que se había inventado ya la escritura en Mesopotamia y en Egipto. En los demás pueblos de Asia y Europa se prolongó el régimen comunitario primitivo y se vivieron sucesivamente a la edad del bronce y la del hierro. Esta última se inició a principios del segundo milenio antes de Cristo en las tribus del Cáucaso y del Asia Central. El bronce primero y el hierro después constituyeron grandes progresos en la evolución de la humanidad. La necesidad de localizar y extraer estos metales hizo que surgiera una mayor división del trabajo, variedad de oficios y se impulsaron el comercio y la navegación. También se mejoraron las técnicas agrícolas, puesto que la rueda de piedra fue sustituida por la rueda metálica. E igual sucedió con el arado, la organización militarista y los ejércitos de los primeros estados provistos con armas de bronce dominaron a los pueblos que tenían cultura neolítica y calcolítica. Posteriormente, los portadores de armas de hierro sometieron a los que aún peleaban con armas de bronce. Las guerras dejaban muchos prisioneros que fueron convertidos en esclavos. En aquellos primeros estados orientales, con la aparición de los primeros estados, finalizó el régimen de clanes. Una importante causa de esta transformación fue el perfeccionamiento de la herramienta, lo cual trajo como consecuencia un mayor desarrollo de la agricultura y la ganadería, y la producción de excedentes que produjeron al surgimiento de diferencias sociales muy marcadas entre los miembros de la sociedad. Al finalizar el neolítico y durante el calcolítico y los primeros tiempos de la edad de bronce se generalizó un tipo de construcción religiosa hecha con gigantescos bloques de piedra y megalitos. En Europa occidental estas construcciones se desarrollaron en el tercer milenio antes de Cristo y comienzo del segundo. Las características del derecho primitivo. La organización social considerada de muy bajo desarrollo, no existía propiedad privada, no existían clases sociales y todo era comunitario. La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y el sexo, lo cual significaba que los niños y las mujeres realizaban trabajos que su estado físico les permitiera. La teoría del matriarcado, hoy muy puesta en cuestiones matizadas por la antropología moderna, consideraba que en este tipo de sociedad la autoridad del grupo la representaban las mujeres. Lo mismo ocurría con la práctica de la poliandría, múltiples compañeros sexuales para cada mujer. Las herramientas de trabajo eran muy rudimentarias, pues estaban hechas de piedra, madera o hueso. Está basado en la costumbre. El derecho es de ámbito reducido y muy unido a la familia. También se dio el localismo jurídico, el respeto a los mayores, está muy unido a la belicosidad, es decir, a la agresividad. Ahora entraremos a ver el derecho de propiedad en el esclavismo. Luego de la desintegración de la sociedad de comunidad primitiva, las fuerzas productivas crean las condiciones para que se modifiquen las viejas relaciones sociales de producción. Ello da origen a una nueva organización social con rasgos propios y que no conoce como esclavismo y que se conoce como el esclavismo. La cultura egipcia, babilónica y fenicia se desarrollaron bajo el esclavismo, aunque lo más importante fueron la griega y la romana por todos sus aportes culturales a la humanidad. En el esclavismo aparece y se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor. Se definen dos clases sociales antagónicas y fundamentales: los esclavistas, que son los dueños de los medios de producción, y los esclavos, que no son propietarios de los medios de producción.
La aparición de estas dos clases se debe a la producción y desarrollo del excedente económico, del cual se apropia una clase social convirtiéndose en poseedora de los medios de producción. Esta apropiación de los medios de producción permite la explotación del hombre por el hombre y el aumento de la producción y productividad. La base de la producción es el esclavo que realiza las actividades productivas. Las fuerzas productivas se desarrollan ampliamente durante el modo de producción esclavista. Algunas de las pruebas son: el desarrollo de la agricultura en Egipto alcanzó niveles muy altos, establecidos nuevos cultivos como el trigo, la avena, el mijo. La construcción alcanzó grandes niveles, prueba de ello son las pirámides y las tumbas egipcias. Se desarrolla la ganadería, cobrando auge la curaduría de pieles usadas para vestirse como ornamento y auxiliar de la construcción. Es notable la utilización de piedras preciosas como rubíes, diamantes para producir taladros y otros instrumentos para cortar y perforar. Los sistemas de riego fueron muy importantes en la época, abarcando la captación, conducción y distribución del agua para la agricultura y la ganadería. El comercio se desarrolló ampliamente en el esclavismo, apareciendo un grupo de gente que se va a dedicar a esta actividad. Los mercaderes, asimismo, apareció y se desarrolló la moneda, que facilita el intercambio de productos. Las relaciones sociales de producción esclava fueron de explotación basadas en la propiedad privada de los medios de producción del producto total y del productor. La sociedad esclavista alcanzó su máximo esplendor en Grecia y posteriormente en el período romano. El esclavismo duró hasta la desintegración del Imperio Romano, aproximadamente hacia el siglo V de nuestra era. El trabajo de los esclavos no era altamente productivo, debido a su escaso interés por el trabajo y porque nada le pertenecía. Se requería una gran cantidad de esclavos para que fueran rentables. Su explotación, todo esto originó rebeliones de esclavos que no estaban de acuerdo con su posición y querían cambiar para mejorar. En esta etapa se da el periodo de transición del esclavismo al feudalismo. Surgió la necesidad histórica de sustituir las relaciones de producción esclavista por otras que modificasen la situación de los esclavos. La principal fuerza productiva de la sociedad, muchos esclavos fueron liberados, repartiéndoseles tierras para que la cultivaran, cambio de un tributo. Estos esclavos liberados son los colonos, que son los antecesores de los campesinos siervos medievales, así como el modo feudal de producción. Entraremos a ver la propiedad en el feudalismo. La desintegración del esclavismo tiene dos causas principales: la descomposición interna del régimen esclavista por sus contradicciones y la invasión de los pueblos bárbaros del norte de Europa al Imperio Romano. Estos elementos traen como consecuencia la implantación del modo de producción feudal, régimen característico de la Edad Media europea. Su importancia radica en que constituye la forma de la que nació el sistema predominante hoy en la mayor parte del mundo, el capitalista. Los jefes militares de los pueblos conquistadores fueron repartiendo las tierras a sus súbditos leales, los cuales llegaron a dominar importantes porciones de tierra. Al mismo tiempo, muchos pequeños campesinos libres se fueron reuniendo alrededor de un gran señor para que les diera protección. De esta forma surgen dos instituciones de desarrollo feudal: el feudo y la servidumbre. El feudo es una porción de tierra más o menos amplia que le pertenece hereditariamente a un señor feudal, a cambio de que se prestan servicios militares el rey o los jefes militares de la más alta jerarquía. Este señor feudal ejerce un gran poder económico sobre su tierra. El señor feudal entrega porciones de tierra a los siervos para que la cultiven a cambio de una renta o tributo. La servidumbre es la forma que asumen las relaciones sociales de producción. Durante el feudalismo se basa en la existencia de dos clases sociales fundamentales: los señores feudales, dueños de los principales medios de producción, la tierra y el molino; los siervos, que solo son dueños de sus instrumentos de labranza, que tienen que pagar una renta al señor feudal. La servidumbre es una relación diferente al esclavismo. Si bien el siervo no es un hombre completamente libre, tampoco es un esclavo. Más que por pertenecer al señor feudal, el siervo está sujeto a la tierra, y cuando las tierras pasan a otro señor feudal, los siervos siguen en su tierra.
La servidumbre implica una relación de explotación basada en la propiedad privada de los medios de producción. La forma que asume la explotación en el feudalismo es la renta de la tierra, que se da en tres formas: la especie, entregando una parte de la cosecha al señor feudal, llamada también censo de fruto; y en trabajo, cuando los siervos van a trabajar durante algunos días de la semana a las tierras del señor feudal; en dinero, cuando los señores feudales empiezan a cobrar a sus siervos la renta en dinero, cosa que ocurre en la transición del feudalismo al capitalismo. También existe una combinación de las tres cosas. El tiempo de trabajo del campesino siervo se dividía en dos partes: trabajo necesario y trabajo adicional. Durante el tiempo de trabajo necesario, el campesino producía el producto indispensable para su propia existencia y la de su familia. Durante el tiempo de trabajo adicional, producía el plusproducto, del cual se apropiaba el señor feudal en calidad de la renta del suelo, renta en especie y en dinero. La explotación del señor feudal bajo el sistema de renta constituyó el carácter fundamental del feudalismo en la historia. El feudalismo era un sistema natural cerrado, se producía para satisfacer las necesidades del feudo, pero para no negociar o comerciar. No se producían mercancías, bienes para intercambiarse. En el feudalismo, por lo que casi no se desarrolla el comercio en esta época. El comercio y el uso del dinero vuelven a ser importantes en la época de transición del feudalismo al capitalismo. Las ciudades surgen cuando se desarrollan los burgos a orillas de los feudos, representando centros comerciales y artesanales. La producción artesanal de los burgos se realiza en los talleres artesanales, los cuales están organizados jerárquicamente en maestros, oficiales y aprendices. Además, los oficios están organizados en gremios representados por un solo patrono. El comercio está organizado en gildas. En los últimos siglos del feudalismo se dio una serie de cambios importantes que sustituirían la estructura feudal dominante por el capitalismo. Dos instituciones eran claves para el feudalismo: por un lado, el vasallaje, como relación jurídica política entre señor vasallo y un contrato sinalagmático, es decir, entre iguales con requisitos para ambas partes, entre señores y vasallos, ambos apoyados y fidelidades mutuas, dotaciones de cargo, honores y tierra. El feudo por el señor, por el señor al vasallo, y compromiso de auxilium ad concilium, auxilio o apoyo militar, y consejo o apoyo político, que si no se cumplía o se rompía por cualquiera de las dos partes, daba lugar a la felonía, y cuya jerarquía se complicaba de forma piramidal. El vasallo era a su vez un señor de vasallo, y por otro lado el feudo como unidad económica y de relaciones sociales de producción entre el señor del feudo y sus siervos. No un contrato igualitario, sino una imposición violenta justificada ideológicamente como un quid de protección a cambio de trabajo y sumisión. Eso ha sido todo, jóvenes, en cuanto al feudalismo. Muy buenos días.